La variante Omicron es una variante que causaría menos daño pulmonar que la variante Delta. Sin embargo, sigue siendo una variante del coronavirus y sobre todo podría causar complicaciones, hospitalizaciones y hasta riesgo de muerte. ¿Podemos determinar qué pacientes tendrían riesgo de enfrentar un cuadro severo? En una reciente investigación publicada este 10 de febrero de 2022, expertos habrían indicado un síntoma que estaría asociado y que anticiparía la necesidad de un cuidados de emergencia o ayudaría a indicar cuándo el paciente debería ser hospitalizado. ¿Cuál es este síntoma? En este video vamos a compartir esta información y lo más importante, vamos a brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación dada este 10 de febrero 2022, en donde un grupo de expertos habrían identificado algún síntoma necesario e importante que podía anticipar el cuidado de emergencia de un paciente infectado por Omicron, una situación importante que podría ayudar a tomar alerta en casos severos. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante es entender que la variante Omicron es una variante del coronavirus y como tal puede causar casos severos. Dentro de una lista de 10 mitos que la Organización Mundial de la Salud habría indicado con respecto a esta variante, habría mencionado que en primer lugar no comparemos a Omicron con un resfriado, ni mucho menos pensemos que es una variante leve y sobre todo que no causa hospitalizaciones, dado que esto no es real. Para lo que es la segunda semana de febrero, la Organización Mundial de la Salud habría registrado 130 millones de personas infectadas por la variante Omicron y sobre todo 500.000 personas fallecidas desde que esta variante fue declarada el 26 de noviembre de 2021. Es por ello que no debemos llamar a esta variante como leve. Sin embargo, una reciente publicación dada este 10 de febrero de 2022 habría identificado un síntoma que nos ayudaría a anticipar la atención por emergencia. Investigadores del estudio británico SOI-COVID revelaron que millones de personas contagiadas con la variante Omicron tienen la sensación de confusión mental o delirio, por lo que instaron a realizar una atención médica urgente, una situación importante. Mientras que la variante Omicron continúa provocando en algunos países picos de contagios, la aplicación y el estudio SOI-COVID Symptom Study del King's College London habría analizado que el coronavirus podría estar causando un síntoma que es la sensación de confusión mental o delirio como un síntoma previo a que las personas requieran una atención médica de urgencia. Una situación importante a mencionar. Según los expertos, habría dos grupos de manifestaciones dentro de este cuadro: los hiperactivos y los hipoactivos. Estos datos son importantes a mencionar. La variante Omicron puede generar un cuadro severo e incluso puede generar mortalidad. Sin embargo, podríamos nosotros, a través de la sintomatología, identificar qué paciente se puede complicar. Y esto estaría por la confusión mental. Los cuadros que se pueden presentar podrían ser de hiperactivo o de hipoactivo. El delirio hiperactivo se asocia con cambios abruptos del comportamiento de la persona. Esto puede incluir agitación, angustia o agresión. Mientras que el delirio hipoactivo puede hacer que una persona se vuelva retraída, menos receptiva o incluso somnolienta, siendo de esta manera este tipo de delirio más difícil de identificar. Según la aplicación SOI-COVID, afirmó que esta sintomatología ocurre principalmente en personas mayores que han contraído COVID-19. Una información importante a tomar en cuenta. Dentro de los datos que se van registrando en relación a la mortalidad por COVID-19, sobre todo variante Omicron, se está evaluando que las personas mayores de 50 años serían las personas más vulnerables a esta variante, sumado a las personas no vacunadas.
Sin embargo, es importante entender que los cambios en el comportamiento, que pueden ser un delirio hiperactivo o un delirio hipoactivo, que se presentaría más en personas mayores, podría ser una condición que nos indique que el paciente llevaría a un cuadro severo y podría estar complicándose. Una información bastante importante: si nosotros tenemos algún familiar que es mayor de edad, que se ha infectado de COVID-19 y no tiene mayor manifestación dentro de su evolución, pero empieza a tener cambios del comportamiento, y este paciente o se vuelve más agresivo o se vuelve más hipoactivo, estos son síntomas que podría estar indicando que el paciente pueda desarrollar un cuadro severo. Información importante a tomar en cuenta. Según los investigadores, eso también podría ser consecuencia de algún problema de salud agravado por COVID-19. La indicación en estos casos es buscar atención médica inmediata y sobre todo estar atentos a la evolución del paciente. Según ello, ya con esta aplicación del SOI COVID se conocería más de 20 síntomas que estarían asociados a la variante Ómicron y que son importantes a tomar en cuenta. La confusión sería un síntoma también adicional a esta variante, pero sobre todo ayudaría a identificar cuándo podría un paciente tener un cuadro severo. Es muy importante conocer la sintomatología que puede estar asociada a la variante Ómicron para que de manera oportuna tomemos las decisiones correctas y evitemos las complicaciones del paciente. Un nuevo síntoma estaría siendo reportado por los especialistas en Reino Unido: la confusión. La confusión que puede ser hiperactiva o hipoactiva. Ante un paciente COVID-19 positivo con sospechas de variante Ómicron que empieza a tener alteración del comportamiento, la indicación es buscar atención médica de manera urgente. Esto podría estar asociado a una complicación que se pueda presentar y el paciente podría desarrollar un cuadro severo COVID-19 variante Ómicron. Es importante no bajar la guardia y que nosotros tomemos conciencia de la situación que puede tener un paciente. Ante un paciente con COVID-19 con confusión mental, importante atención médica de urgencia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una investigación bastante importante. Este 10 de febrero de 2022, un grupo de expertos en Reino Unido habría identificado un síntoma asociado a Ómicron, la confusión mental. Sin embargo, habrían indicado que este síntoma estaría asociado con mayor gravedad de la enfermedad. Ante un paciente que tiene confusión mental, que puede ser hiperactiva o hipoactivo, es muy importante buscar ayuda médica con anticipación. En el delirio hiperactivo se asocia con cambios abruptos del comportamiento y la persona puede estar agitada, angustiada o con agresión. En el delirio hipoactivo, generalmente la persona se vuelve retraída, es menos receptiva, incluso somnolienta, situación que nos hace sospechar de que el paciente podría estar cursando con una complicación del cuadro clínico. Es muy importante estar atentos a esta evolución y sobre todo ante un paciente con estas condiciones, acudir para una atención médica oportuna. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos
y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.